Benavides, usted es un poeta, un escritor emigrado dentro de Uruguay. Es verdad, yo he dicho más de una vez que en el 76 yo vine desterrado de Tacuarembó, un departamento del norte-centro de la República, a Montevideo. Razones, por supuesto, del gobierno cívico-militar, para decirlo con una expresión eufemística, me sacaron de la enseñanza, como a miles de maestros, profesores, directores, escuelas o liceos, y entonces me vine a Montevideo. Aquí en Montevideo, por un lado, comencé a trabajar en CX30, la radio, con programas de música popular, y por otra parte fui cobrador y mensajero y otras cosas de una editorial montevideana. Sin subestimar el motivo concreto que usted menciona, pero este es un fenómeno más amplio entre los intelectuales y la propia sociedad uruguaya. Claro que es mucho más amplio ese problema de la provincia y la metrópoli, ¿no? Y que se da prácticamente, yo diría, en todo el mundo. El año pasado, cuando anduve por España, el mismo problema con respecto a la capital, a Madrid, me planteaban poetas valencianos o granadinos o sevillanos, escritores, quiero decir, refunfuñando con respecto a la metrópoli que era con esa admirable precisión graficada por el escritor argentino Martínez Estrada, La cabeza de Goliat, ¿no? ¿Esto es positivo o negativo para un escritor? Es un problema muy complejo, ¿no? La pregunta tuya es muy compleja. Pienso que de pronto, y al menos si juzgamos por nuestro país, hay una inmensa población montevideana que es departamental, es decir, que es provinciana. Por lo tanto, parecería que el destino definitivo es Montevideo, sobre todo dentro de algunas áreas de la cultura. Pero también es muy significativo que en muchas ciudades del interior, departamentales, se gestó, se ha gestado y se está gestando actividades culturales muy valiosas que de alguna manera terminarán, digamos, desaguando en ese estuario que es Montevideo, ¿no? Pero parecería que Tacuarembó tiene predilección por la poesía. Tacuarembó tiene predilección por varias artes, pero yo te señalaría, de otros departamentos del Uruguay se habla de que si tú tomas el agua de tal río, bueno, ahí vuelves, y es como si el agua fuese una cosa prácticamente mágica, ¿no? Pero en el departamento de Tacuarembó no hay nada de magia, sino esfuerzo y transmisión de cultura. Se gestaron allí movimientos culturales porque en determinado momento de los años 50, fines de los años 50, años muy duros, llegaron a la capital de Tacuarembó un gran maestro de música, uno de los más excepcionales músicos que haya dado el País Vasco, don José Tomás Mujica, y fue allá a parar al Conservatorio Municipal de Tacuarembó y a dar clases en el liceo. Llegó también a Tacuarembó Julio Castro Álvarez, había sido un maestro uruguayo que vivió mucho tiempo en España, había sido compañero y había trabajado entre otros con Margarita Xirgu, Diosdado, y fue el creador del primer teatro experimental universitario en Tacuarembó. Había llegado de Montevideo a dar clases de dibujo en el liceo, uno de los discípulos directos de don Joaquín Torres García, me refiero al pintor Anhelo Hernández. Fíjate entonces cómo en tres áreas de la cultura artística llegaron a Tacuarembó casi juntos tres grandes maestros que supieron rodearse de discípulos y al menos yo considero que el arte es una carrera de posta. Tú tienes que cumplir un espacio, llevar la antorcha y trata de que la antorcha llegue encendida para dársela a otro. Tú no empezaste esa carrera y no la vas a terminar. Y creo que eso es de lo mejor que puede dársele a un creador.
Usted ha dicho, ha escrito o ha conversado que usted no es solo un poeta, que es en realidad la conjunción de varios poetas. ¿Por qué? Quiere decir que estás leyendo lo que se escribe sobre un tal Benavides. Yo lo que digo es que, porque algún crítico, por ejemplo, en mi libro Las Milongas, que tiene 5 ediciones, allá por el 1965 fue la primera, un crítico dijo una cosa muy inteligente, dijo que se fusionaban en las milongas lo culto y lo popular, que eso estaba en un verso ahí que decía la guitarra de Gavino y el arpa del rey David, que ahí estaban precisamente las dos confluencias de lo popular y lo culto en mi obra. Y eso es verdad, eso es verdad. Por el lado de mi padre fue un gran guitarrista, un estudioso del folclore. Don Lauro Ayestarán le grabó más de 40 piezas para eso, para los archivos que él tenía en el Sodre principalmente. Es decir, yo desde niño y muy pequeño estuve escuchando el verdadero folclore del país musical que don Lauro Ayestarán señalaba, ¿no? Y por otra parte, bueno, por razones aquí sí absolutamente circunstanciales, padecí un asma muy grave hasta la pubertad. Eso transformó mis años en años palestinos, para decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, era calor o frío, 2 estaciones de calor y 2 estaciones de frío. En las estaciones de calor yo era como cualquier niño, a embarrarme, a jugar al fútbol, a ir al monte, a pescar, a hacer lo que cualquier niño, creo, hace. Pero en otoño e invierno yo tenía que estar entre 4 paredes, abrigado, y entonces ahí aparece el gran amigo, más amigo que mis familiares, más amigo que mis amigos, el libro. Y entonces, quieras que no, tuve que ser una especie de ratón de biblioteca teniendo 10, 12 años de edad, ¿no? Y eso se refleja hoy en su Eso se poesía. refleja, y yo no he querido crear heterónimos, ¿no? Es decir, crear ficciones de escritores que ocultos tras ellos yo escriba de distintas maneras, pero la verdad es que escribo de distintas maneras. El que tenga una visión más o menos cabal de mis libros va a encontrarse en uno, por ejemplo, está predominando lo que podríamos llamar una poética de la lectura, y eso entronca con ese niño erudito. Pero por otro lado va a encontrarse otro libro en donde está predominando un neofolclore, una adaptación de las raíces tradicionales y folclóricas. Y de pronto por otro lado se va a encontrar que yo soy un poeta casi de una línea castellana, y de pronto por otro soy un poeta sajón. Bueno, la verdad es que soy eso, es que soy una especie de sociedad, dijo un crítico una expresión muy linda, dijo que yo era una sociedad de poetas vivos, por fortuna, ¿no? Por la película también. Por la película también, era un juego de palabras con la película, ¿no? Y efectivamente, está también, si lo pienso, el terreno de las canciones. Yo escribo para cantores y músicos muy distintos. Escribo para un poeta, un trovador moderno como Darno Chans, a la par que escribo para Numa Moraes o mi sobrino Carlos Benavides, que son neofolclóricos prácticamente. Es decir, ahí también tengo que desdoblarme, escribir en distintas pistas o en distintas líneas de una poesía. Benavide, ¿la poesía puede ser un arma cargada de futuro? Yo pienso que puede ser una caja, no un arma, cargada de futuro. Hay que saber destaparla, ¿no? Y destaparla a tiempo. Yo le quitaría... ¿Todos pueden destapar esa caja o hay solo hombres capaces de hacerlo? No, yo creo que la poesía, la buena poesía llega a todos. Puede demorar en llegar, pero llega. A ti te puede haber ocurrido, y a cuantos de pronto que nos ven y nos escuchan, les habrá pasado que de pronto leyeron el comienzo de un libro, no les gustó nada, lo abandonaron. De pronto pasa el tiempo, lo retoman
y se sorprenden con que aquel libro era realmente una maravilla. O vistes una película muy cansado, o pesando sobre ti razones particulares que modificaban tu visión, y aquel filme no te interesó en lo más mínimo, y después lo ves en otra oportunidad y cambia la cosa. Es decir, yo lo que quería era quitarle la metáfora de violencia que tenía el verso de ese gran poeta que fue Gabriel Celaya, ¿no? Para decir que la poesía es como el agua, ¿no? Y cada vez va a ser más necesaria como el agua, ¿no? Se ha hablado de que en en esos ominosos planteos científicos que se han hecho, la posibilidad de que el agua comience a escasear, ¿no? Entre otras cosas que ya están escaseando en este mundo. Y uno tendría que pensar que el agua es fundamental. Nosotros somos nada más 80% de agua, el hombre es 80% de agua. Todo lo que el agua es o significa. Entonces, yo considero que más que un arma cargada de futuro, habría que pensar en una corriente secreta de agua cargada de futuro. Y corriente secreta para que no se contamine con esta polución del mundo contemporáneo, ¿no? Usted es un hombre de radio también, o sea que es un poeta que tiene las virtudes de transmitir al aire la poesía y el canto uruguayo, ¿no? Sí, tengo 17 años de trabajo en radio, en programas en donde alterno precisamente la reseña de libros, la lectura de libros, con la música popular, principalmente latinoamericana, ¿no? Eso me ha ofrecido una formidable, una cosa, una experiencia única, que es el diálogo, ¿no? El diálogo, ese diálogo secreto que es el que alguien que está en un micrófono tiene con el público que está ahí con una pequeña transistor de pronto trabajando en un andamio o en una clase o en su casa o enfermo o lleno de vigor en un parque y quisiera contestarte, ¿no? Y de alguna manera te contesta. Y algunos contestan. Los domingos, por ejemplo, en los programas del Sonido y la Letra que yo tengo, que son toda la mañana del domingo en la Radio Nacional, es formidable cómo llaman por teléfono, cómo la gente quiere expresarse, hablar, plantear. Pero a veces la cosa más menor, más pequeña, se transforma en una cosa gratificante para quien está allí como en una especie de cámara espacial, ahí, no solos en la madrugada, como en la película de Sacristán, ¿no? Sino muy gregario, muy compartido en la mañana. Ahora, esto quiebra la tradición de los escritores y los poetas uruguayos que en general se recluían para hacer su elaboración. Usted se expone. Bueno, yo trabajo en distintas cosas, ¿no? Desde ese punto de vista sí estoy expuesto, pero hay un trabajo secreto no sé si será más o menos en todos, pero me imagino que todos serán más o menos androides como yo. Hay un trabajo secreto, estás y no estás en un lugar. Es decir, hay una parte de ti que no está acompañándote de pronto en otras tareas que son tareas, digamos, secundarias con respecto a eso que es tu verdadera vocación. No te estás entregando enteramente, hay una parte de ti que se resiste y está ahí metido, elaborando, trabajando, luchando con las indomables palabras. Benavides, ¿cómo ve la salud cultural del Uruguay? Uruguay, durante la oscurana dictatorial, casi 12 años, tuvo una caída terrible. En la enseñanza desaparecieron en el sentido estricto de no estar dando clases, gran cantidad de verdaderos propulsores, divulgadores, mentores de la cultura. Se
desvalorizó de una manera impresionante el tránsito del libro, de la cultura, del casete, del disco. La aduana del pensamiento pesó de una manera terrible. Recuerdo que una vez dando una conferencia, José Pedro Díaz, un gran pensador y crítico uruguayo, hablaba de cómo durante esos años hubo casi un corte entre lo que se publicaba en el mundo y lo que llegaba al Uruguay, ¿no? Hubo prácticamente una feroz cortina, se bajó una cortina que afortunadamente el pueblo uruguayo, y no es una tontería decirlo, el pueblo uruguayo supo levantar esa cortina, atravesarla y mantener mucho, no todo, de aquello que fue patrimonio uruguayo, la cultura, ¿no? Creo que se está de alguna manera volviendo a antiguos niveles, porque hay que creer en eso, porque hay hechos demasiado contundentes. Por ejemplo, en mi época, para publicar un libro, tenías que tener 30 años por lo menos, y de 30 para arriba para publicar. Podrías haber publicado en revistas, en diarios, trabajos primiciales, pero empezabas a publicar a los de 30 años para arriba. Ahora hay muchachos que tienen 20, muchachas que tienen 20, 21 años, 22, 23 años y tienen 1 y 2 libros publicados. Es decir, hay una poderosísima corriente editorial en nuestro país que no hace mucho, el año pasado, en un encuentro de escritores que hubo en Río Grande del Sur, en la ciudad de Garibaldi, el director de la Biblioteca Nacional de Río de Janeiro, un gran poeta, Afonso Romano de Santana, planteó el nivel cultural brasileño, argentino, paraguayo y uruguayo a través de la labor editorial. Increíblemente, Uruguay estaba muy por encima de Brasil, de Argentina y ni qué decir de Paraguay, per cápita. Se editan más libros aquí que per cápita, que en Brasil, que en Argentina y que en Paraguay. Es decir, eso es de alguna manera una lucecita, ¿no? Porque pueblo que defiende su palabra, pueblo que defiende su cultura, es un pueblo vivo. Ahora, hay algunos analistas que dicen que si bien el fenómeno de la dictadura dejó rastros, dejó huellas, también la cultura uruguaya pasa por una etapa de transición ante nuevos fenómenos como el de las comunicaciones, el de la computadora. ¿Eso estará incidiendo también? Por supuesto. Es una de los más complejos problemas que se plantea para la educación. Fíjate que ahí está en nuestra casa, y aquí en este cuarto tenemos uno y encendido, aunque lo tenemos momentáneamente acallado, tenemos un aparato de televisión. La imagen, vivimos el imperio de la imagen, el imperio de la imagen y del sonido por encima de la palabra. Eso es gravísimo. Es gravísimo mientras no encontremos el sucedáneo que, sin negar los valores de la televisión, por ejemplo, porque es negar la realidad más absoluta, encontremos los medios para que esa televisión se transforme de el enemigo en casa, el amigo en casa. Eso por un lado. Trabajo muy arduo, están de por medio productores, industriales y todo lo que opera en torno a ganar dinero y no mejorar las condiciones culturales de nadie. Y por otra parte está esa verdadera lluvia ácida que llega de todas partes, ¿no? En las revistas, en el cine, que va conformando una imagen para el niño y para el adolescente que nada tiene que ver con lo que de alguna manera es su realidad. Es por el contrario, es una válvula de escape, un paraíso artificial
que se suma a los otros paraísos artificiales. Afortunadamente todavía en este país no es de total gravedad, como son las drogas. La televisión y ciertas cosas es una droga, porque aleja de la lectura al niño y al joven. Se hace difícil. Los maestros tienen problemas gravísimos, los profesores tienen problemas gravísimos para recomponer la imagen cultural, porque son contados los alumnos que vienen con una formación que les permita un desarrollo acorde de pronto con las exigencias de un curso. Y la pretendida tecnificación es más que nada eso, pretendida tecnificación, porque en un país subdesarrollado y con enormes carencias y con crisis, las técnicas contemporáneas, las técnicas modernas, la búsqueda de todo lo concerniente a computación, por ejemplo, se está dando más en el terreno de escuelas privadas que en lo oficial. ¿Por qué? Porque no hay dinero, o por lo menos el dinero no llega como tendría que llegar a la educación y a la cultura. Situándonos por un momento en una cierta ficción, A ver. si Benavides le dieran la oportunidad de ser ministro de Cultura, ¿por dónde empezaría? Aclaremos que es ficción absoluta, ¿no? Que es una ficción absoluta. ¿Los poetas no pueden gobernar un país? En otros países, los poetas llegaron a ser las más altas dignidades de países que se están defendiendo, luchando por una visión muy particular, muy personal. No podemos olvidar, por ejemplo, que en China Mao Zedong no solamente fue uno de los excepcionales conductores de un pueblo, sino que es un poeta, y el que no lo conozca le pediría que se aproximara a la poesía de Mao Zedong, gran poeta. Pero para no plantear semejantes elementos comparativos, sería un problema muy serio, ¿no? Porque el ministro de Cultura, sobre todo en nuestro país, es ministro de Cultura y Educación. Y curiosamente es ministro de Cultura y Educación, sin embargo la educación son entes autónomos que prácticamente se autodirigen, y por lo tanto eso de la educación para el ministro de Cultura es una especie de joroba que no lo ayuda en lo más mínimo a vivir. Y en cuanto a la cultura, va a depender de la economía y de los proyectos. Si es un proyecto neoliberal, pobre ministro de Cultura, tendrá que conformarse con las obras del festín. Y eso es notorio, ¿no? Depende de la economía y a su vez depende a través de la economía de toda esa especie de constelación de países y de economía que son el mundo entero. No podemos hablar de un país aislado. El país está dentro de una constelación, y en el caso nuestro, por ejemplo, somos una estrella menor de una constelación, muy menor, tan chiquita que casi no se ve, tan chiquita que muchas veces dicen Asunción, capital del Uruguay, o Montevideo, capital de Paraguay. Es decir, no tienen muchas veces en el mundo una idea exacta de qué somos y dónde estamos. No es verdad eso. Sin embargo, los que le gustan el fútbol han llegado a decir que somos casi los campeones, y hemos llegado a ser, ¿no? Hemos llegado a ser, e increíblemente hay una escuela de fútbol uruguaya que todavía se sigue manifestando en el país donde el profesionalismo del fútbol es el más alto, como en Italia. Este año ha sido considerado el mejor jugador de fútbol de ese tan riguroso torneo, un jugador uruguayo, Rubén Sosa, y ahí están 4 o 5 excepcionales jugadores de fútbol. Y los hay yo diría casi por todo el mundo, en Japón, en España, bueno, y en América, ni que decirlo, repartido por todas partes. 2 jugadores de la selección estadounidense de fútbol son uruguayos. Así que
Eso no es una leyenda. Lo que ocurre es que cuando llega el momento de conformar una buena selección, hace mucho tiempo que no se logra eso, y entonces para muchos, sobre todo para el propio uruguayo, ve con ironía cuando se le plantea: ustedes son prácticamente maestros del fútbol. Benavides, usted hacía mención hace algunos minutos de cómo usted componía canciones, poesía que terminaban en canciones. Usted ha tenido una relación estrecha con varios cantantes uruguayos, entre ellos Citarrosa. ¿Qué recuerda de Citarrosa? Recuerdo sobre todo Sombría de Bien, Sombría de Bien. Lo de gran artista, una voz solo cotejable con Carlos Gardel en cuanto a su carisma popular, porque le gustaba a gente que no desde el punto de vista partidario, le gustaba a todo el mundo en Argentina. Yo recuerdo la última vez que fui, tuve que subir en 2 taxímetros, en los 2 taxímetros iban escuchando música popular uruguaya, y era Alfredo Citarrosa. Al segundo le pregunté si le gustaba, el taxista paró el taxi y prácticamente allí me dio una lección de quién era Alfredo Citarrosa. Es decir, un hombre con un carisma impresionante, pero aparte de eso, yo que lo he estudiado mucho, yo tuve el orgullo, el honor de ser grabado en reiteradas ocasiones, 20 canciones mías me grabó Alfredo. Yo que lo conozco mucho, lo tengo además como un modelo de creador. Fue un hombre de una feroz autocrítica. Alfredo, desde el primer día que lo conocí hasta el último día que hablamos por teléfono poco antes de su desdichada muerte, y él siempre planteando que no, que lo que estaba haciendo no estaba bien. Hace unos días pasé en el programa mío El Sonido y la Letra unos tangos que él no llegó a grabarlos profesionalmente. Pasamos 2 tangos y le pregunté a la audiencia qué les parecía, si estaban bien catados o no. Bueno, la inmensa mayoría dijo que quería tener aquellos tangos y que de dónde los había sacado, y que era formidable. Era Farolito de Papel, nada menos, y Vieja Viola. 2 versiones incomparables, formidables, muy a los Citarrosa, pero eran tangos, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Alfredo creyó que no estaban a la altura de lo que tendría que ser grabar tangos. Hoy hay otros cantantes, otras generaciones. ¿Qué evaluación hace de esas generaciones que han